Esta es una parte del audio que aparece en el vídeo donde se denota la conversación a través de una frecuencia. 915, 13687 007. Se especula que este dinero formaría parte del pago por un caso de tráfico de drogas, donde la policía estaría involucrada. Además, que la persona que hace el conteo de los fajos viste color azul. Según la policía, se está investigando el origen a fin de confirmar o no si la persona del video es un agente del orden. Es un video que no muestra mucho, pero se tiene una frecuencia de radio. Se presume que podría ser una frecuencia policial. Otro dato que se desprende según la Policía Nacional son los términos de la conversación en clave cuando los efectivos utilizan códigos. No se descarta un montaje con el fin de dañar aún más la imagen de la institución y que la frecuencia sea de taxistas o una empresa privada. En otro llamativo suceso por los atracos del sábado, en San Cristóbal, Alto Paraná, saltaron nombres de policías que son primos y hermanos y que habrían tenido relación con los robos por actuar de campanas. Y ya el Departamento de Asuntos Internos está arrimando todas las informaciones para la apertura de un sumario administrativo. Nosotros, lastimosamente, que sea un familiar o algún conocido, no le deslinda ni lo hace responsable del hecho, ¿verdad? Cada uno es responsable de su hecho. La investigación se está tomando, está siguiendo su curso. Los investigadores no descartan procesar a aquellos agentes que sabían lo que iba a ocurrir en Alto Paraná con los asaltos y omitieron informar.